Van a poder escuchar a continuación una nueva meditación de los ejercicios espirituales que impartió en Radio María el Padre Javier Mairata en el año 2018. En este segundo día de los ejercicios vamos a detenernos a meditar sobre el pecado. Ciertamente son meditaciones que no son para contemplar el pecado, sino para captar, y de un modo cada vez más profundo, que Cristo es mi Redentor, que Él es mi Salvador. Y a la luz del corazón de Cristo, ver cuál ha sido mi comportamiento con Él. Por eso, antes que nada, vamos a pedir la gracia. Esto nos invita a San Ignacio cuando vamos a hacer una meditación, pedir la gracia. ¿Cuál es la gracia que quiero alcanzar? Y aquí es pedir vergüenza y confusión, dice San Ignacio, es decir, que nos demos cuenta, que sintamos realmente el peso de nuestro pecado, el peso de nuestra ingratitud, un Dios que nos ama con locura y qué pobres son nuestras respuestas. Por eso, esta ingratitud, este no vivir el amor del Señor es nuestro pecado. Y este sentir vergüenza y confusión, es decir, darnos cuenta de lo que es el pecado, es para hacerlo delante de Dios y también delante de los demás, porque esto me hace más humilde. Pero para esto es muy importante que no veamos el pecado desde nuestros ojos, sino desde los de Cristo. ¿Por qué? Porque contemplar el pecado en cuanto tal es horrible. Y es horrible cuando yo soy el que lo mira y lo juzga. Por eso nosotros queremos mirarlo desde Jesús, para que Él nos muestre el pecado, pero sobre todo, cómo Él ha vencido el pecado. Una mujer conversa que vivía en la Unión Soviética, Tatiana Goricheva, en el proceso de conversión va a entender un capítulo que había sucedido en su vida, un capítulo terrible. Siendo muy joven, una compañera suya se quitó la vida. Una niña como ella, apenas una adolescente. Y dejó una nota. Y ponía: soy muy mala. Aquello fue terrible. Y dejó el corazón de Tatiana dolido y conmovido, porque decía: si era la criatura más bondadosa que he conocido. Y a la luz de su conversión ella entiende algo, dice: hay una cosa que es terrible, que es conocer a Dios y no darnos cuenta de nuestro pecado. Pero mucho más terrible que eso es darnos cuenta del pecado sin haber visto y descubierto la misericordia de Dios. Y se trata de esto. No se trata, por tanto, de ser conscientes de nuestro pecado, sino conscientes de la misericordia de Dios, de esa misericordia que se derrama sobre un pecado, y desde ahí descubrir el pecado, pero desde la misericordia de Dios. Por eso nuestra pregunta no es ¿qué es el pecado? ¿Cómo me afecta el pecado? Sino miramos a Jesús y decimos: Jesús, ¿tú cómo miras mi pecado? Esto nos ayuda a detenernos ahora en el principio del capítulo 8 del evangelista San Juan, los primeros versículos del 1 al 11. Ahí es donde aparece aquel encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Una mujer adúltera que es imagen del pueblo de Israel, que ha sido adúltero yéndose con otros dioses, que ha sido infiel a su Dios. Un Dios fiel que ha sido reiteradamente traicionado una y otra vez. Un Dios fiel que pese a todas esas traiciones de su pueblo no hace más que intentar de nuevo atraerlo. Y que ante la dureza del corazón de su pueblo ha enviado a su Hijo. Por tanto, en esta mujer estamos representados todos los pecadores. Y es a través de esta escena cómo Jesús nos quiere revelar cuál es su mirada sobre el pecado. La importancia de esta escena viene subrayada, primero, porque es precedida por la oración. Nos dice que Jesús había estado orando y que acontece junto al templo donde Jesús ha habido enseñar. Nos muestra, por tanto, que esto es una enseñanza solemne. Por eso en esa mujer vemos al pueblo pecador, al pueblo de Israel, que es un pueblo pecador, pero tenemos que leerla personalmente. Ante mí, que soy pecador, tú, Señor, ¿qué dices de mi pecado? ¿Qué dices de mí? Vamos a escuchar una canción, La primera piedra, que nos puede ayudar a adentrarnos en el texto del que acabamos de hablar.
¿Quién arrojará la piedra y pondrá precio a mis heridas? ¿Quién removerá fantasmas y me negará la vida? ¿Quién vendrá a pedirme cuentas y anunciará mi torpeza? ¿Quién en verdad se interesa por mi alma y su tristeza? ¿Quién puede decir que al cabo perdona pero no olvida? Y vive seguro y cierto con la conciencia tranquila. ¿Quién olvidará mi nombre y me cerrará su puerta? ¿Quién no tiene alguna herida que se queda siempre abierta? Si Dios no entiende de piedras que señalan y condenan, si Él solo sabe de abrazos, de curaciones y esperas, de calor, abrigo y leña que aguardan a punto y siempre, reconfortando intemperies y alumbrando las cegueras, si perdona de antemano, regalándonos la vida, si el amor de Dios nos salva sin cansancio día a día, con qué derecho juzgamos y opinamos de cualquiera. Quien esté libre de culpa tire la primera piedra. Quien sonreirá a mi paso y luego apartará la vista, incomodándose al verme diciendo que tiene prisa. ¿Quién albergará la duda de escuchar lo que me pasa? ¿Quién me culpará sabiendo también lo que hay en su casa? ¿Quién escribirá palabras como arma arrojadiza, argumentando justicias tan lejanas como frías? ¿Quién dirá que está en su mano la verdad a ciencia cierta? ¿Quién no tiene alguna herida que se queda siempre abierta? Si Dios no entiende de piedras que señalan y condenan, si Él solo sabe de abrazos, de curaciones y esperas, de calor, abrigo y leña que aguardan a punto siempre, reconfortando intemperies y alumbrando las cegueras, si perdona de antemano, regalándonos la vida, si el amor de Dios nos salva sin cansancio día a día, con qué derecho juzgamos y opinamos de cualquiera. Quien esté libre de culpa tire la primera piedra. Quien esté libre de culpa tire la primera piedra. Contemplamos, por tanto, la actitud que vemos en el Señor. Y lo primero que sucede es que guarda silencio. Le presentan a aquella mujer, sorprendida, nos dicen, en adulterio, y le dicen al Señor qué tienen que hacer con ella. Le están probando. Y el Señor lo que guarda es silencio. Un silencio que, si lo vemos, es distinto para cada uno de aquellos que están en la escena. Para los fariseos, este silencio, ¿qué es? Es el silencio del dolor del Señor por la dureza del corazón de los hombres que se cierran a su amor. Aquí lo vemos, en el fondo le preguntan para demostrar sus tesis. No preguntan para saber, no preguntan porque quieran conocer, sino ellos ya tienen su idea. Y lo que quieren es pillarle al Señor en renuncio. Por eso es el silencio ante esa pregunta que, en vez de buscar avanzar, pregunta para retroceder. Es el silencio ante el que no busca la verdad. Es, por tanto, un silencio que también nosotros podemos experimentar cuando queremos oír al Señor decir aquello que queremos escuchar. Es que el Señor no me habla. No, es que a lo mejor no le estoy escuchando. Lo que no le oigo es decir lo que quiero yo escuchar. Por eso, ante el silencio de Dios deberíamos preguntarnos si ese silencio nos responde a un empecinamiento nuestro en querer hacer las cosas de un determinado modo. Es distinto para los que estaban allí mirando. Allí había mucha gente mirando. El templo era un lugar muy populoso. Es un silencio que lo que busca es preparar el corazón para lo que va a revelar. Es un silencio que crea expectativa, un silencio que favorece la apertura del corazón.
Es un silencio que lo que hace es llamar la atención. Imaginemos la escena, le preguntan y de repente el Señor guarda silencio y todo el mundo se fijaba en Él, los ojos puestos en Él. ¿Qué va a decir? Por tanto, no es el silencio incómodo del que no tiene nada que decir, sino el silencio que anuncia la importancia de lo que se va a escuchar. No es el silencio ese que se produce en los ascensores cuando nos cruzamos con los vecinos y no les conocemos en el fondo y no sabemos ni qué decir. No, es el silencio que crea expectativa. En el fondo es el silencio que anhela escuchar la palabra. Sin embargo, ahí hay una mujer, esa mujer sorprendida en adulterio, esa mujer pecadora, esa mujer abrumada, esa mujer que sabe que está a punto de ser asesinada. Para esa mujer, ¿qué fue ese silencio? Tal vez, ¿qué es para nosotros este silencio? Pues una llamada a la conversión. Una llamada a mirar en su interior, a mirar en nuestro interior y a arrepentirnos de todo aquello que hace que no escuchemos al Señor. De todo aquello que hace que no pongamos por obra las palabras del Señor. Al igual que en una discusión, ¿no?, o ante una situación determinada, llega un momento que lo único que cabe es el silencio. Y ese silencio que busca, que el otro reaccione, que el otro se dé cuenta, ¿no? Porque llega un momento que las palabras son inútiles. Por lo mismo nos sucede a veces a nosotros. Necesitamos el silencio para que reaccionemos, para que nos demos cuenta, porque ya hemos escuchado muchas palabras y no las hemos hecho caso. Pero en este silencio, ¿qué más podemos ver? Podemos intuir el profundo dolor que hay en el corazón de Jesús. Dolor por el pecado de los fariseos, por su cerrazón a la palabra del único que salva. Pero dolor por el pecado de esta mujer. Porque en Jesús hay un verdadero dolor por lo que esta mujer ha hecho. Cosa que no les pasa a los otros. Los otros en el fondo les da igual. Es una excusa más para ser ellos los buenos y los otros los malos. Es una excusa más para buscar arruinar la imagen del Señor ante los demás. Pero a Jesús no le da igual. Y esto es tan importante, darnos cuenta de esto. Nuestro pecado afecta a Jesús. Nuestro dolor produce dolor al corazón de Cristo. Y esto, claro, implica una mirada sobre el pecado que va más allá de las consecuencias que éste puede tener para nuestra vida o para los demás. Y esto es algo que es fundamental en nuestra meditación. Mirar el corazón traspasado de Jesús a causa de mi pecado. Nuestra meditación la tenemos que hacer ante ese corazón traspasado de Cristo por mi pecado. Bien, nos hemos parado a contemplar el silencio del Señor, un silencio dolorido, un silencio que es antesala de una de las grandes revelaciones que nos trae Cristo, su misericordia. Una misericordia que no es transigir con el pecado, una misericordia que no es reducir el pecado, sino una misericordia que es un amor que vence al pecado con todo lo que eso significa. Un amor que vaya más allá del dolor que ese pecado produce. A veces se entiende la misericordia como un mitigar lo que el otro ha hecho. No ha sido para tanto. Bueno, son sus circunstancias. No se trata de eso. Se trata de que el amor vence al pecado, de que el amor pasa por encima del pecado y abraza al otro y le ayuda a salir de su pecado, porque no es misericordia no ayudar al otro a salir de su pecado. No es misericordia disculpar el pecado del otro y no tenderle la mano para ayudarle a salir de donde se ha metido. La misericordia siempre ayuda a salir del pecado. Por tanto, la misericordia a veces tiene que señalar el pecado. Pero si lo señala, es porque al tender la mano no es un dedo que apunta, sino una mano tendida para ayudar al otro. Esa mano tendida que es la de Cristo hacia esta mujer. Puede parecer casual este silencio, pero no lo es. El Señor ha creado una expectativa, porque lo que va a hacer tiene muchísima importancia. Tenemos delante de Jesús nada menos que al pecador, y no en un proceso de conversión precisamente, sino en un pecado gravísimo, en que si se está arrepintiendo de algo probablemente sea de me han pillado. Y es aquí donde entendemos el alcance de la pregunta. Señor,
ante un hombre que es así, que es pecador, tú, Señor, ¿qué dices? Esta es la gran pregunta de todo el pasaje, no la que le hacen los fariseos. Los fariseos, la pregunta que hacen es para pillarle. No. La pregunta que hay en el corazón de esa mujer, tú, Señor, ¿qué dices de mi pecado? Ella ya ve lo que dicen los demás. ¿Cuál es tu actitud, Señor, ante el hombre pecador, ante el pecado y ante el hombre pecador? Y aquí nos dicen que Jesús escribía en tierra. La única noticia que tenemos en el Evangelio es que Jesús escribiese algo. Y escribía en tierra. Se levanta, mira alrededor con esa mirada de Cristo, esa mirada que penetra y escruta los corazones y dice: pues ¿sabéis lo que os digo? Que el que esté sin pecado, que sea el primero en apedrearla. Que el que sea el primero tire la primera piedra. Se vuelve a agachar y sigue escribiendo. Y nos cuenta el Evangelio que empezaron a marcharse, comenzando por los más ancianos. La ancianidad en la Biblia es signo de sabiduría, y es que es de sabio reconocerse pecadores. Por eso se dan cuenta, son pecadores. En cuanto han mirado un poquito a su vida, saben que son pecadores, que ellos merecen el castigo de Dios, tanto más que esa mujer. Y por tanto, de repente, su corazón se mueve y se sienten incapaces de acusar a nadie. Y los más jóvenes tal vez no se diesen tanta cuenta de esto. Pero claro, si los que tienen prestigio, si los que van por delante empiezan a marcharse, si sus maestros empiezan a retirarse, comprenden que ellos no pueden ser más que estos y también se retiran. Y empiezan a desaparecer de la escena. Y ahora en nuestra escena nos encontramos a Jesús con esa mujer. Y aquí yo invito a que contemples. Contemplar no es simplemente ir con la imaginación a lo que pasaba, sino dejarnos llevar por el Señor a estar presentes en aquello que sucede. Que el Señor nos conduzca a estar presentes y contemplar todo esto, ver cómo los fariseos se marchan y quedarnos mirando a aquella mujer a los pies de Jesús y ver la mirada de Jesús. Claro, el Evangelio nos cuenta cosas, pero no nos puede transmitir, porque eso lo hace el Espíritu Santo, cómo era la mirada y los gestos de Jesús. Y eso tenemos que pedir al Señor, que no solamente nos quedemos en las palabras, en lo que nos cuenta, sino que el Espíritu Santo nos ayude a entrar en cómo es la mirada de Jesús, esa mirada sobre esa mujer. Jesús, que escribía en el suelo, levanta la mirada y se queda mirando a la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? A esta mujer le ha llegado la hora de la verdad. La hora de la verdad porque está sola, con su pecado, ante Cristo. Porque la hora de la verdad es cuando estamos solos, cara a cara con el Señor. Y en el camino de nuestra vida, el Señor lo que busca es eso, que nos encontremos cara a cara con Él, de corazón a corazón, para mirarme a los ojos, para que yo le mire a los ojos, y donde no puedo ni mentirle, ni mentirme. Solo en este encuentro cara a cara es posible la misericordia, porque solo en la verdad de nuestra vida puede actuar su amor. La mirada de aquella mujer que habría alivio lo primero, se habían marchado. Parece que va a salvar la vida. Pero habría una interrogación por lo que acaba de suceder, una interrogación que es: ¿y tú, Señor? ¿Qué dices? Ya ha visto lo que han dicho los demás, se han ido. Pero ante la mirada de Cristo no puede dejarse preguntar qué hay en ese corazón, qué hay en el corazón de aquel hombre que no la ha condenado. Y es aquí donde está nuestra pregunta. Nuestra pregunta ante el pecado no puede ser la pregunta del fariseo, que es la pregunta ante el pecado de otros. No. Preguntémonos por nuestro pecado. La pregunta decisiva para nosotros es: ¿y tú, Señor, qué dices de mi pecado? Y lo que le dice a la mujer es: yo no te condeno. Vete y en adelante no peques más. En el fondo le dice: tu pecado ha sido borrado. Ha sido borrado por mi amor. Ahora vive en este amor. Y vemos que es un mandato, es tan imperativo: vete y no peques. Pero claro, esto depende de ella. Esto depende de mí.
Y por tanto lo tenemos que escuchar no como un mandato, sino como una súplica. El Señor lo que dice es, no me vuelvas a tratar así. No olvides mi amor. No abandones la vida que yo te doy. Es una súplica llena de amor, dirigida al corazón para que uno libremente la acoja y la siga. ¿Y qué escribía Jesús en tierra? Claro, para una cosa que escribe y se borró. ¿Pero qué escribía? Pues no lo sabemos, claro. No lo podemos saber, pero podemos imaginarnos algo. Que lo que escribía es la palabra misericordia. Jesús, ¿a qué ha venido a la tierra? A grabar en el corazón del hombre la nueva ley de Dios, la ley de la misericordia, la ley definitiva de Dios, que es la ley de la misericordia. En esta escena vemos algunas cosas que nos ayudan a entender esto. Jesús está en el templo. El templo era el lugar de la morada de Dios, el lugar donde se hacía la purificación del pecado, donde verdaderamente se instruye a los hombres en la ley de Dios. Y es en ese marco en el que Jesús está escribiendo en tierra. Hay dos pasajes en esto del Antiguo Testamento que nos pueden ayudar, ¿no? El primero es cuando vemos cómo Dios hace su alianza, la alianza con el pueblo escogido en el Sinaí. Dios manda a Moisés que suba a la montaña y nos dice que con su dedo Dios escribe las tablas de la ley, en que escribe los mandamientos, de forma que quede grabado, que quede sellado, que no se pueda borrar. Es por tanto una ley que da Él directamente, ¿no? Vemos por tanto esta imagen, el dedo de Dios que escribe los mandamientos. El segundo texto que nos puede ayudar es cuando con los profetas llega la promesa a nueva alianza. ¿Y qué dice Dios ahí, a través de los profetas? Que escribirá su ley en nuestros corazones, que derramará el Espíritu Santo, que transformará nuestro corazón de piedra y que cambiará el corazón de piedra en un corazón de carne y que grabará su ley en nuestros corazones. Lo tenemos en Ezequiel 36 y en el 24:30, un texto precioso para meditar hoy. ¿Qué ha venido a grabar el Señor? ¿Qué es lo que viene a grabar? Pues el Señor ha venido a la tierra a grabar definitivamente la ley, la nueva ley del Señor, que es la ley de misericordia. Y esta ley definitiva es para grabarla en la tierra, pero no en la arena, sino en la tierra en el sentido de grabarla en el corazón del hombre. Una ley de misericordia que significa que Dios te ama. No pese a nuestro pecado, sino que incluso cuando hay pecado, el Señor me está amando. Y si te vuelves a Él, te lo perdona todo. Vamos a unirnos a esa espera del pueblo de Israel de la misericordia con un salmo que rezamos en la iglesia todos los viernes. Un salmo que nos puede ayudar a entender cómo el corazón del pueblo de Israel espera esta misericordia. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, por tu bondad, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente a mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Me gusta un corazón sincero,
más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado, un corazón humillado. Tú no lo desprecias. Misericordia, Señor, por tu bondad. Misericordia, Señor, por tu bondad. La misericordia es el modo en que nos queremos acercar al pecado, para que no sea lo que yo veo, sino que pueda verlo desde el Señor. San Ignacio, en una de las meditaciones, que es la que vamos a proponer, nos invita a considerar tres pecados que son de otros. ¿Por qué? Por una razón psicológica, que nos es más fácil ver la gravedad del pecado en nosotros que nosotros mismos muchas veces, y por eso empezamos por pecados de otros para ver la gravedad, y así enfrentarnos de un modo real con ellos. Esto es algo que vemos que sucede cuando David peca con Betsabé y mata a Urías, ¿no? Lo tenemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 12, los versículos del 1 al 13. Y va Natán y se le presenta. Y ante David no le dice, has hecho esto, has pecado. No, le presenta un caso imaginario. Caso imaginario que hace que David se dé cuenta de la gravedad de su pecado. Le presenta, un hombre tenía un solo corderito, entonces se lo robaron para matarlo. Yo mataré a ese hombre, ¿no? Y eso dices, y mira lo que has hecho tú. Para eso se nos presenta el pecado de otros, para que nos demos cuenta de lo que hemos hecho nosotros. Y luego también hay una razón teológica. Es que para ver qué es el pecado tengo que ir a la redención de Cristo, para que desde su corazón me haga conocer qué es el pecado, para que me ilumine sobre el conocimiento del pecado. Por tanto, vamos a la revelación, donde nos encontramos con el pecado de los ángeles, con el pecado de nuestros primeros padres y con otros muchos pecados. La palabra de Dios nos muestra constantemente el pecado del hombre como rechazo a él. Toda la vida de Israel es una sucesión de infidelidades a Dios. Y a la vez la respuesta
continua del Señor, que es una respuesta de amor, de buscarle constantemente. En la meditación de los 3 pecados se nos invita, por un lado, a traer memoria de lo que fue este pecado, a ponernos ante él, ¿no? Discurrir sobre el mismo, y luego, queriendo entender que esto es para que yo me dé cuenta de mi pecado, para que, considerando las consecuencias de un solo pecado, yo me dé cuenta de las consecuencias y del daño que hacen cada uno de mis pecados. Partimos del pecado de los ángeles. Los ángeles son seres creados, como el hombre. Sabemos por la fe que todos los ángeles fueron creados buenos, libres, para vivir en la intimidad de Dios. Y algunos de ellos se convierten en malos usando la libertad que Dios les ha dado. Lo que nos dice la segunda carta del apóstol San Pedro en el capítulo 2, versículo 4. Nosotros también tenemos libertad. Dios quiere que la amemos y le sirvamos libremente, para de este modo llegar a la visión de Dios, a la participación divina. Quiere que entremos en esta visión divina libremente como los ángeles, pero nos dice que algunos de ellos rechazaron de una forma radical e irrevocable a Dios y a su reino. No nos tenemos que detener ahora en cómo fue esto, pero sí sabemos qué sucedió. Los ángeles pecaron en plena luz de la gracia, viniendo en soberbia se rebelaron contra Dios. La malicia de la soberbia es que al exaltarse a sí mismo, uno se aleja de Dios, pues sustituye y cubre la imagen de Dios. Esto es lo que pasó. Se atribuye a Satán la expresión «no he de servir». Los ángeles pierden la bienaventuranza y están en estado de condenación. Por eso se les aplica las palabras de Isaías en el capítulo 14, versículos 13-15. ¿Cómo has caído del cielo, astro matutino, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, opresor de las naciones. Tú decías en tu corazón: escalaré los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la divina asamblea. En el confín del septenbrión escalaré las cimas de las nubes, semejante al Altísimo. En cambio, has sido arrojado al abismo, a las profundidades de la fosa. Pidámosle luz al Señor para comprender esto. Si los ángeles se condenaron, también nosotros podemos caer. Un rechazo a la gracia es un primer paso, muchas veces, para alejarnos del Señor, de un Señor que nos busca, que nos ama, pero que respeta nuestra libertad. Segundo pecado que se nos invita a considerar es el de nuestros padres, el de Adán y Eva. ¿Qué nos cuenta el libro de Génesis? Pues después de la creación del hombre y la mujer nos dice Dios descansa. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tenía confianza en el hombre. Dios no le está vigilando como un espía, sino que le ama, que confía en él, y su mirada es una mirada de amor. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el hombre, en vez de vivir en el estado de adoración, que es en el que está llamado a vivir, se aparta de Dios. Esto es lo que nos narra el capítulo 3 de Génesis. Y aquí vemos cómo Eva, en vez de ser la mediadora del amor, se convierte en la mediadora del pecado. ¿Por qué? Porque entra en el diálogo con el diablo, se deja seducir. Por eso es importante entender esta primera tentación y entender este primer pecado, porque nos muestra fundamentalmente cómo es la tentación, nos muestra qué es el pecado. Porque no podemos olvidar que en torno a nosotros hay un tentador, que por cierto en estos días de nuestros ejercicios va a estar incordiando y nos tentará con las comodidades, o nos tentará pensando de qué nos vale esto, nos tentará pensando si pudiese ir a una casa de ejercicios y estar en silencio, nos va a estar tentando. Un tentador al que no vemos, por eso se le representa como una serpiente. La serpiente se esconde, no se la ve, y a veces cuando se la ve ya es demasiado tarde. Para evitar al tentador hay que tener la sensibilidad que tienen los países en los que hay serpientes venenosas, ¿no? que como que aprenden a intuirlas. Entra una mujer en una sala y se dan cuenta que allí hay una amenaza. Por eso tenemos que aprender nosotros a intuir, ¿no? A descubrir la presencia del tentador para no dejarnos conducir por él. Y aquí vemos cómo este tentador, como este demonio, se desliza entre el hombre y la mujer. Va a romper su vínculo de amor. Y esto es lo que hace siempre el tentador. El demonio es el que separa, el que divide, el que rompe lazos, que rompe la relación con Dios, la relación con el otro. ¿Y cómo lo hace? Con una interrogación. ¿Cómo es que Dios ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín?
Fijémonos en esto, utiliza una expresión que atribuye a Dios, pero realmente Dios lo que ha marcado es una restricción. No una restricción a la libertad, ¿no? Sino esa posibilidad real de ser libres. Sin embargo, lo que es una posibilidad real de vivir la libertad, el demonio, ¿qué hace? Lo saca fuera de contexto y lo convierte en negativo. ¿Por qué? Porque el demonio, para exaltarse a él, tiene que negar la dependencia del amor de Dios. Es en el fondo su engaño, mostrar cómo este amor de Dios es un límite para nuestra felicidad. Cómo las enseñanzas del Señor son un límite. Cómo sus mandamientos son un límite. Eso es lo que busca. Así funciona la tentación, cuando son la posibilidad real de poder vivir lo que Dios tiene para nosotros reservado. ¿Qué pasa? Que va a caer en la trampa, como tantas veces nos pasa a nosotros. Se deja seducir. ¿Por qué? Cuando alguien más inteligente que nosotros nos pregunta, a nosotros nos halaga, claro, nos satisface el poder responder. Y eso es lo que le pasa. Seguro que Eva estaba en un momento de debilidad. Eso es lo que hace siempre el tentador. Espera el momento oportuno y ataca por el punto más débil. Trata de provocar a Eva, y Eva se interesa por él. Porque este es el primer momento de la tentación, interesarse por el tentador. Esto busca el demonio, que le prestemos atención, que pongamos la atención en él, que dejemos de mirar a Jesús y le miremos a él. Y el segundo paso es que le responde. Entra en diálogo con él, se cree más inteligente que él. Y con el tentador no se puede dialogar, porque nos va a atrapar siempre con su dialéctica. La única respuesta es dejar de mirarle y poner nuestra mirada en Dios. Si me permite un símil futbolístico, lo que tiene que hacer un central cuando viene, despejar el balón de un patadón, no ponernos a jugar con ello, a jugar al regatito, porque es más hábil que nosotros. Y el modo de despejar el balón aquí es poner enseguida nuestra mirada en el Señor. Oiga, pero si Eva, la respuesta que da es irreprochable, ¿no? Le dice, podemos comer de todos los árboles del jardín, pero no de ese árbol. O sea, señálanos si la prohibición es mínima, ¿no? ¿Pero qué está haciendo? Revelarle un secreto. El demonio no sabía cuál era el sentido de la prohibición. Y Eva, al mostrarle esto, lo que está haciendo es dejar entrar el demonio en su alianza con Dios. ¿Y qué les propone? Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Ya ha tendido él su trampa. Si sois como dioses, no tenéis que obedecer a Dios. Para no obedecer a Dios o se le niega, y aquí no podían, era muy obvia su existencia, o uno se hace igual a él. Es una llamada a la rebelión, a hacerse como Dios, decidir yo lo que está bien y lo que está mal. Soy yo el que sabe y decide lo que está bien y lo que está mal. Curiosamente aquí vemos cómo el demonio utiliza la palabra de Dios y le explica según su inteligencia. Y hace por tanto una exégesis que es radicalmente falsa. Porque la palabra de Dios solo se puede entender y explicar desde el Espíritu. ¿Qué ha hecho él? Romper eso. Romper la clave para entender la palabra de Dios, que es la obediencia a esa palabra, la obediencia a Dios. Y eso es lo que rompe. Y aquí aprendemos, ¿no?, que el demonio lo que busca es exaltar la inteligencia. Pero una inteligencia que desvincula de su ordenación al amor. Por eso el pecado del demonio es un pecado de soberbia. Porque perdiendo la contemplación, perdiendo la adoración, exalta el propio juicio. Se exalta él mismo. ¿Y cómo nos hace discípulos suyos? Haciéndonos entrar en esa visión de orgullo, en que yo me convierto en el centro. Por eso la soberbia es el origen de todos los desequilibrios, porque nos impide escuchar a Dios y lo que hacemos al final es escuchar al tentador. Y aquí hay algo que llama la atención, el demonio se infiltra por la interrogación. Hoy lo vemos, hoy se exalta la interrogación, el relativismo. Todo es una pregunta y cada uno tiene su respuesta. La inteligencia realista, que es la que vive en el amor, sabe que la interrogación no es la última palabra, ya que la última palabra es el descubrimiento de la verdad, una verdad que es Cristo.
El demonio lo que quiere es que la interrogación sea la última palabra y que en todo caso la respuesta sea la que tú quieres. Así actúa. Y la mujer cae. Y con ella cae Adán también. Y las consecuencias del pecado se van desgranando luego en el texto del Génesis. El hombre se esconde de Dios, se ve desnudo. Es curioso, en algunas lenguas africanas la palabra desnudo significa apartado de Dios. El hombre se ve frágil, desorientado, sin sentido. Las relaciones de amor se convierten en relaciones de poder. El entorno se vuelve hostil. Se introduce la muerte en la vida del hombre. En definitiva, el hombre es expulsado del paraíso de vivir en comunión con Dios y con su creación. Esa es la consecuencia terrible de este primer pecado. Primer pecado del que todo hombre nace con su huella. Y luego se nos invita a considerar un hombre condenado por un solo pecado. Es decir, se nos pone ante alguien que ha hecho un pecado mortal y que ha sido condenado. Es verdad que de nadie podamos decir que esté condenado, de nadie. La Iglesia afirma con la canonización, la beatificación, quién está en el cielo, pero nunca de nadie que esté condenado. Por eso no podemos detenernos en alguien concreto, en ese sentido. Pero sí podemos detenernos ante algún pecado terrible de los que nos muestra la palabra de Dios y ver su absurdo, su sinsentido, de las consecuencias que acarrea. Podemos ponernos ante la traición de Judas, que la tenemos en el capítulo 27 del evangelista San Mateo, los versículos 3 a 10. Y no porque podamos afirmar que de Judas que esté condenado, podemos ponernos ante él. Os da tan inmensa tristeza ver este hombre que conoció a Jesús, que fue de sus íntimos, que estuvo con él, que participó de todo lo suyo y le traicionó. Si vemos cómo todos esos dones y cualidades los ha tirado a la basura, tenemos que pensar que a eso se llega poco a poco. Judas llegó a eso poco a poco, sin dar importancia a los detalles, a esas pequeñas transgresiones, a esas superficialidades. Igual nos puede pasar a nosotros. Sin darnos cuenta empezamos tolerando pequeñas cosas, primero no cuidando los detalles con el Señor, luego empezamos a tolerar esos pecados veniales, que incluso los ponemos nombres como mentiras piadosas, cuando nada hay más falto de piedad que una mentira, ¿no? Pues, y nos vamos deslizando y somos capaces de cualquier cosa. Si el Señor no nos sostiene con su misericordia, somos capaces de cualquier cosa. Por eso pedimos al Señor, Señor, ahora que estamos a tiempo, que me dé cuenta. Si ellos llegaron a caer tan bajo, ¿por qué yo todavía no he caído tan bajo? Porque tú me sostienes. Y por eso vergüenza de no haber respondido al amor del Señor. Por eso esto lo tenemos que meditar a la luz de Cristo. A la luz de Cristo en la cruz. Pongámonos ante la cruz de Cristo. Hermano, tú que estás en la cama, pide que te traigan un crucifijo. Cógelo con tu mano y míralo. Y ahí es donde vemos las consecuencias atroces de nuestro pecado, en las heridas de Cristo. Cada herida suya ha sido producida por nuestro pecado. Pero en esa cruz de Cristo vemos la infinita misericordia de Dios. Un corazón que se abre para nosotros, derramándose para darnos su amor. Y ahí también podemos hacer, después de hacer estas meditaciones, detenernos en ellas, meditar sobre nuestro pecado. Mirar a nuestra vida. Mirar las veces que no he respondido al amor de Dios. Detenernos ante todas esas veces que de un modo más o menos consciente rechacé este amor de Dios. No acogí este amor de Dios en mi vida. Podemos ir recorriendo nuestra vida, pues desde nuestra infancia. A veces nos acordamos claramente de pecados de nuestra infancia, que incluso si uno los contase parecen ridículos, parecen tonterías, pero que se quedaron grabados en nuestro corazón. Se quedó grabado que ahí lo hice mal, lo hice muy mal. Aunque uno diría ahora, una tontería de niño. Ya, pero ese niño supo en ese momento, o tal vez de adulto, lo que fue, y lo tiene grabado. Y ir recorriendo. Incluso habrá momentos que a lo mejor de repente el Señor nos concede la gracia de reconocer un pecado del que no habíamos pedido perdón. Un pecado del que no éramos muy conscientes.
o que en su momento no consideramos pecado porque sabíamos mucho menos. El Señor a lo mejor nos ilumina. Y es una gracia porque cuando el Señor nos ilumina, nos hace ver nuestro pecado, nos está invitando a salir de él. Es más, nos está dando la gracia para salir de él. Y por tanto, para pedir perdón por ello, para reconocerlo como pecado perdonado. Porque esto es muy bonito, cuando decimos que hacemos nuestra meditación desde la misericordia de Dios, esto es muy real al ver nuestros pecados, porque lo hacemos desde pecados que ya fueron perdonados en su mayor parte. Ya digo, puede aparecer alguno que no, y será una gracia para poderlos poner, pero son pecados que han sido perdonados, que yo ya he puesto ante el Señor, y que han sido verdaderamente perdonados. Pero ahora lo que quiero ver es la profundidad de este pecado. Por eso ya digo, vamos recorriendo por un momento de nuestra vida, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, pues luego ir recorriendo pues hasta el día de hoy, ¿no? Y ponerlo ante el Señor. No se trata tanto de un ejercicio que yo hago de estar ahí rebuscando, sino de que el Señor me ayude a descubrirlo, a verlo y ponerlo ante Él, ponerlo con la conciencia de que ha sido perdonado, ponerlo ante la conciencia del dolor que produjo en el corazón de Cristo y que ese corazón de Cristo, en vez de cerrarse, en vez de endurecerse, se ha abierto para que yo entre en Él, para derramarse. Por tanto, este ir poniendo el pecado, este examinarnos, es un dejar que Dios nos hable. Por eso es una oración. Este examen de conciencia es una oración. La oración que pone ante el Señor nuestra vida. Y yo invito a que lo hagamos partiendo de ese Salmo 50 que hemos escuchado antes. Tal vez de algún salmo que nos ayude, alguna oración que nos hable del perdón, que nos pueda ayudar, ¿no? Que ese sea el marco. Señor, yo te pido perdón y a la vez te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por todo lo que has hecho en mí. San Ignacio nos invita a ponernos delante del Señor, en la cruz. Y ahí nos invita a hacer algo. Viendo el corazón de Cristo abierto, traspasado, viendo a Cristo crucificado, pedirle que se clave en mi alma, el Señor que se clavó por amor a mí en la cruz, y hacernos 3 preguntas. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué voy a hacer por Cristo? Vamos a escuchar una petición de perdón hecha canción. Y es que hoy, ante nuestro pecado, también nosotros lo que queremos es pedirle perdón al Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor, perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor.
Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname. Acaban de escuchar otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales que impartió en Radio María el padre Javier Mairata en el año 2018. Pueden volver a escuchar estas meditaciones en el podcast de Radio María. Después, a lo largo del día, les seguimos ofreciendo otras diversas tandas de ejercicios espirituales, a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche, todas ellas en hora peninsular.